CNN Chile presenta En la Barra. Hoy, con la participación de la alcaldesa de Peñalolén e hincha cruzada, Carolina Leitao, el analista internacional y fanático de Cobreloa, Libardo Buitrago, y el sociólogo e incondicional azul, Alberto Mayor. Arbitra Fernando Pause. En la Barra. ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Barra. Estamos con un invitado nuevo que no había venido antes, como Libardo Buitrago. Ya Alberto había venido, la Carolina de la casa. Así que bueno, gracias, bienvenido por estar acá, Libardo. Gracias, Fernando. Carolina, un gusto. ¿Le puede sorprender a alguien que diga, oye, pero porque mira cómo habla este señor, ¿por qué puede ser hincha de Cobreloa? Cuenta la historia, ¿por qué En eres hincha de Cobreloa? 1983 yo llegué de cónsul general de Colombia y con mis hermanos, gustándonos el fútbol, pero eran dos equipos los que mandaban en esa época. Era Magallanes, fui a Bulco a ver más jugar a Magallanes, y Cobreloa. Cobreloa, Tavilo, Covarrubia, de Merelo. Dos veces finalista. Dos veces finalista. Gran equipo. Pero ¿sabes qué me trajo? El color naranja. Yo soy provinciano, moreno. Dije, no me puedo perder. Y el Magallanes de ese era espectacular, ¿no? Era Blanco con azul. Sí, he visto el mejor armador que yo he visto en Chile, el mejor 10, lo tuvo Magallanes, el Pino Toro. El Pino Toro, ya. Después fue a Palestino. Antes jugó el Yemo Yavar, que yo creo que era extraordinario Y también. había un volante de contención, Pereira, brasileño. Y era Jauregui, Suazo, Pereira, Neff era el arquero. Que jugó en todos los grandes, Sí. en todos los equipos grandes. Así, ahí te hiciste socio, o sea, hincha de Cobreloa. Muy bien. Tremendo. Además que un caso bien interesante, la verdad es que no sé cuál es. O sea, seguro que hay un origen político porque nace en plena dictadura, Cobreloa y Cobresal. ¿Ya? Y sirvió mucho para mantener tranquila una zona que era súper importante, que estuviera tranquila, donde se producía la plata. Entonces, muy interesante también lo que. Pero rápidamente Cobreloa logra, sin contratar en todo caso gente del extranjero, ni grandes contrataciones, nada, logra 2 veces la final de la Libertadores. Claro. Y Andrés Prieto primero. Claro. Andrés Prieto después viene Vicente Cantatore. Gran técnico. Los chinos se han dado cuenta que dictadura más fútbol es la mejor ecuación. Es una buena ecuación. Cuando tú ves estas grandes contrataciones, te explicas el por qué los chinos se volcaron hacia el fútbol y tienen que tenerle al pueblo una nueva cosa que es el fútbol para seguirlos teniendo tranquilos. Por eso todas estas megas contrataciones la dictadura tiene su lógica para el fútbol. Tiene mucho el espectáculo Oye, es muy pero bueno para eso. el único problema con eso, Libardo, es que por exclusivamente la ley de los grandes números, Juan, y de la teoría de probabilidades, con 1.300 millones de personas, estos gallos tarde o temprano van a ganar en el fútbol y no van a soltar nunca más la copa. No hay alternativa. Nunca más la copa, por un problema de probabilidad de que salgan jugadores. Xi Jinping quiso adelantar mucho los tiempos. Él quiso ir a Rusia con la clasificado. Y fue un tema para él. Es un tema para él. Sí. En China en este minuto hay alrededor de 20 escuelas de profesores, de entrenadores. 20. O sea, la condición es que en la próxima década China no puede faltar en las clasificaciones mundiales. Creo que además para Eso además tiene la combinación con la dictadura, esto de que preparan gente y lo dedican solo a eso, Claro. porque su meta, su rol y el que no cumple se puede retirar, Además, por interesante. decirlo de alguna manera, y entonces son los tipos como que se concentran en una cuestión y es como los deportistas olímpicos, de alguna manera, cuando le dan y en el fondo Yo tenía un que no amigo- tienen vida, yo no tenía tienen nada. un amigo mío que era tenista, que era en Estados Unidos, un gringo, que era tenista profesional, y él siempre me decía, mira, yo lo único que pido es que los chinos entren de a uno al circuito del tenis, que salga uno bueno. Porque cuando los chinos se decían meterse al Hay que tenis, darle a varios. estamos sonados, Claro. por un volumen poblacional, Claro. va a sacar el 0,1%, va a ser más de todos los gallos que juegan. Y van a sacar un gallo Oye, además- talentosísimo. y además es muy interesante lo que está pasando porque para que un gobierno chino tome una medida de corto plazo, tienen que pasar muchas cosas. O sea, los chinos no toman medidas de corto plazo. no. De hecho, los años quinquenales renovables que tienen. exacto, pero ellos tuvieron, por ejemplo, ahora, hace un par de años atrás, ellos estudiaron lo que estaba pasando con la decadencia más rápida de la que ellos pensaban de Estados Unidos.
Entonces, ellos tienen planificado el 2030 como el año en el cual ellos empiezan a hacer política y económicamente más relevante que Estados Unidos. Pero de repente se dieron cuenta que esto podía pasar en el 2020. Y ellos tomaron la decisión de que no les interesaba. O sea, que adelantar. Freno. Hay que aplicar freno y no les interesaba pasar a Estados Unidos antes. Entonces, porque hay que construir condiciones culturales, o los gringos tienen un control cultural fantástico, Hollywood y compañía, o sea, no es broma. Entonces dicen, no, tranquilo, no nos apuremos. Entonces, ellos tienen, para que ellos vayan y digan, no, esto sí lo adelantamos, o sea, Agrégale a esa dimensión del tiempo el fenómeno, el efecto indio. Ellos se han dado cuenta de que no quieren ir desacoplados de la India. Tienen muchas dificultades, los dos, pero no quieren ir desacoplados a este salto. Y se dan cuenta de que pueden cederle la potencia económica a la India. La India está previsto que sea para el 2040, que sea potencia económica, y por lo tanto se repartir ese rol. No va a ir la India, China desacoplada de la India. Exacto. Es un problema geopolítico muy interesante que poco hablamos. Sí. Es decir, este desarrollo, esta potencia, esta cosa china, va a ir de la mano de un fenómeno que ni siquiera en Washington, en el Pentágono lo ha visto. El último comentario para dar la lata de estas cosas, pero igual es muy interesante eso porque los norteamericanos después de la Segunda Guerra se dieron cuenta que ellos necesitaban lugares donde reciclar capital, mandar capital y que volviera más capital. Y eligieron Alemania y Japón, que habían sido sus rivales en la guerra porque los habían dejado sin ejército. Entonces eran potencias sin dientes, le llamaban ellos, en las notificaciones secretas, digamos, las potencias sin dientes. Entonces, ahora, claro, China necesita, ¿dónde va a reciclar capital? Tiene que reciclar con amigos. Entonces necesita la India, probablemente necesita Rusia y probablemente necesite un par más, Irán. Necesita Venezuela. Y necesita... por ejemplo, yo creo que Venezuela es más bien un fetiche ya porque está jugando ya está jugando en el fetiche. Sí. Hay experiencia, yo me acuerdo hace varios años atrás, estamos hablando por lo menos unos 15 años atrás, un alcalde en aquella época, alcalde de Puerto, digamos, y el alcalde de Cartagena y otro que en esa época podía ser alguien, digamos, desde el punto de vista de la relevancia política, qué sé yo, no muy visible, menos que en esa época ni comunicacionalmente tampoco, y el alcalde dijo, yo le voy a enseñar a mis niños en nuestro colegio chino. Mandaré. ¿Y por qué le va a enseñar chino? Porque todas las importaciones, porque el futuro él veía de los niños de los colegios municipales de esa época y todo decía, no está aquí, o sea, no, y él dijo, estos niños tienen que aprender chino. Y ahí partió, y de hecho ahora hay varias experiencias de colegios, sobre todo en ciudades puertos, que están estudiando y no es broma. chino. Oye, yo lo encontré un visionario en esa época, decía, este gallo está loco. Voy a y hacer ahora... una cosa que le he dicho en la radio algunas veces, pero yo tenía un profesor que se llamaba Wayne Danielson en la Universidad de Texas, en máster en periodismo en la Universidad de Texas. Y él enseñaba cambio. Todas las lógicas de cambio de transformación en los medios de comunicación, lógica de cambio. Y una vez, cuando estábamos terminando el curso, qué sé yo, acá, y acá yo era un gordito chico muy simpático, una compañera le dice, a ver, pero dígame una profecía de aquí a 50 años, dijo, una profecía que usted esté 100% convencido que va a ser así. Cuando estábamos hablando de posibilidades, una. Y se queda callado el Wayne Danielson así, mira a la niña y le dice, tu nieto va a trabajar para un chino. Es de las cosas más divertidas que he escuchado. Y de pronto parece que puede ser verdad. Entonces, el fútbol es la nueva religión china, porque necesitan. Ya no basta la ideología, ya eso no le... Entonces conquistar, o sea, la nueva conquista interna es el fútbol. Y por eso han tenido que liberar muchas regulaciones que tenían respecto a las contrataciones. Xi Jinping espera que para Qatar puedan clasificar. Ya se impuso esa meta, tiene que clasificar. Yo no lo veo todavía clasificando. Yo creo que no tiene todavía equipo armado para Qatar. No tiene. Pero abrieron 20 escuelas de entrenadores para chinos. Y los grandes entrenadores europeos los están llevando, los teóricos, no los no del marketing, los teóricos, los han metido en estas escuelas precisamente para que formen. Y el presupuesto es, por eso está avanzada de los chinos comprando equipos europeos, la relación es que estos sean la transición para que esos profesores vengan de China a hacer la maestría. No, si los chinos no están comprando solamente las licencias de los equipos
que acá no existe, que en el mercado europeo existe algo parecido a la junta médica. O sea, los entrenadores tienen atrás un conjunto de teóricos del fútbol que no han dirigido jamás un equipo, pero que saben mucho de fútbol De teoría. y que efectivamente opinan. Ellos los llaman para opinar y para que les comenten qué es lo que están viendo. Porque los tipos entienden que evidentemente metido adentro del camarín y cosas, tú dejas de ver cosas porque te cae mejor uno, o sea, no puedes evitar esa personalización. Entonces, sin duda, el tipo que está por fuera y los grandes entrenadores europeos, todos trabajan con, a su vez, sus asesores. Muchas veces cuando uno dice, oye, los sueldos que ganan, muchos de esos sueldos tienen que ver con que ellos cobran dentro de su sueldo el pago a muchos de los equipos de apoyo, que los clubes no pagarían si supieran que van a contratar a 10 personas más. Entonces, Y rompieron. Bielsa, Marcelo Bielsa, enumeró en 28 las formas de jugar fútbol. 28. Dice que hay 28. Y un chino de estos teóricos dijo, no, No, son 28. No son 28. Entonces, bueno, si no son 28, dígame, entonces pensaba una respuesta matemática. Claro. O sea, debe haber 20, debe haber 30. Y este fue a la vieja teoría confuciana. Y dice, hay tantas formas de jugar fútbol en tanto el hombre las puede desarrollar en la cancha. Entonces el método Bielsa se me... por una misión de los chinos. Y yo me quedé mirando eso, pero ¿cómo? A ver, si Bielsa dice que son 28, son 28. Yo, 28. Se le pasaron dos, laterales, se le laterales, pasaron. hasta que llegue. Estamos hablando de puta Moisés con las tablas de la ley. Claro, nos viene a Este discutir. chinito me viene y me dice que es infinito, las fórmulas son infinitas. Y fíjate que después me puse a ver, a volver a leer en Confucio para encontrar la respuesta que uno tiene. Y efectivamente, no hay 28 fórmulas. Yo prefiero equivocarme con el chino que acertar con Bielsa. O sea, prefiero Oye, bueno, acertar pero con el chino pero dime una cosa. Ayer, en el partido de ayer, de la selección, Hablando probamos confuso. como 25 formas de jugar. Bueno, De las 28, por de las eso. 28 probamos como No 25. hablando de Yo no le mandé- Confucio, yo hablando no de le- Confuso. No le mandé No. este mensaje a Rueda. No le mandé a Rueda este mensaje. No. ¿Sabe? A mí me pasó una cosa anoche. Yo admiro mucho a Rueda, admiro mucho a la selección. Y quise encontrarle una justificación metodológica al mal funcionamiento de Chile. Pero cuando Vidal, en los últimos 15 minutos, se metió al centro delantero, yo dije, no, ¿sabe qué? Me No, rindo. Me rindo. Hasta aquí me fue mi capacidad. Hasta aquí fue mi capacidad de análisis. Decía, una generación que ya de los 20, que alcanzó su esplendor corriendo, método, presión, ¿cierto? Yo creo que el método intenta Rueda, voy a intentar justificarlo. Rueda dice, no puedo con presión alta, no puedo con frenesí, no puedo... Y está intentando buscarle un método, pero para ese método tiene que tener un superlativo que es un Valdivia con 25 años. Y Valdivia no tiene 25 años. No entiendo. claro, yo creo que, bueno, ayer hizo una cosa que es una excentricidad y que tenía algún fundamento, y es que jugó con la forma de pararse en la cancha, la que usaban la Unión Soviética, el 3-6-1. Sí, 3-6-1. El 3-6-1. En el segundo tiempo, sobre todo. En el segundo tiempo Los social. últimos 10 minutos con 6 Con 6 minutos. Entonces, ahora, el fundamento, claro, uno podría entenderlo desde el punto de vista de que él dice, tengo una defensa discreta, ¿ya? Tengo una delantera nula prácticamente, y lo mejor que tengo en el medio campo. Entonces, trata de ganar el medio campo. Es una tesis que puede servir de algo. Efectivamente permitió que Chile tuviera un equipo un poquito más corto, tuviera ciertas transiciones, qué sé yo, pero en general el problema es que un equipo corto con una defensa débil es un suicidio, porque te pasan y los pillan mal parados, qué sé yo. Y además hiciste con Jara de líbero. Jara, lo hemos conversado acá, Jara no puede liderar una defensa. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Puede ser el segundo. ¿no? Pero De no- hecho, Gary Medel teóricamente es quien lidera la Es defensa. que lidera la defensa, claro. O sea, Gary maneja los tiempos muy bien. Es un Sí, tipo que, o sea, extraordinario. no tiene ningún problema con eso. Lo maneja desde los 20 años, que es una cosa rara. Sí, pero jugando con Maripán adelante de él, yo dije, Claro, ¿qué es esto? para que Maripán arme. Para que Maripán sea el que destruya y arme. Ya, No, pero no, sí, no, nada. Entonces, claro, efectivamente, no el confucianismo, sino que el confusionismo de Rueda es brutal. O sea, de verdad, además que yo nunca he visto una declaración más parecida a échenme. Justo antes dijo,
algo así como yo no entiendo por qué me contrató Salah. Sí, quizás se equivocó Salah en contratarme. O sea, unas cosas que uno dice, pero ¿qué es lo que quiere? Que lo despidan, o sea, ya definitivamente. Yo creo que el partido además genera más confusión porque como no fue del todo desastroso, es como, bueno, sigamos viendo qué pasa. Entonces lo único que hace es alargar esta situación. La agonía. Claro, que es horrible. Yo anoche, Carolina, me metí a ver Twitter en medio del partido y te diría que el 70% estaba porque perdiera Chile. Claro, ya para que No, terminamos. Fernando. Mira, yo concuerdo contigo, yo concuerdo contigo porque yo también empecé a revisar y no sé si es que coincidimos en lo mismo, pero como que todos estaban buscando una excusa inequívoca para que cambiáramos de entrenador. Claro, Al tiro. ya, claro. Al tiro. Por favor. Claro. El entrenador no lo cambian sino hasta después de la Copa América. No lo pueden cambiar. No, No lo ya pueden no. cambiar. No hay tiempo, no hay plazo. Pero ¿cuánto tiempo hay desde la Copa América hasta la clasificatoria? Ahí tú tienes... Ese es el problema. Hasta después de la Copa América, claro. Lo pueden echar después de la Copa Después de América. la Porque, Copa. Inmediatamente. porque como Qatar Queda tiempo. retrasaron el Mundial. Sí, Claro, lo retrasaron, ahí tú tienes como 9 meses Claro, más sí. que tú puedes... Claro, entonces Yo lo creo pueden que echar claro, después. hay holgura para el cambio, si es que no le va bien. Porque estamos, si es que no le encuentra la vuelta, si es que no encuentra... Pero yo- Claro, pero a mí- entregar la Copa América es una cosa muy triste cuando tú vienes de ser bicampeón de la Copa América y con la verdad, con un medio que tampoco es que en América Latina hoy día los equipos estén que uno diga, no, indiscutiblemente tal cosa. No, No, es no hay así. ninguna indiscutible. No hay ninguna indiscutible, entonces... En Brasil quizás el único que Brasil está, es más que está fuerte, salvando. pero no como equipo, No. o sea, por jugadores, Sí. pero no como equipo, no una generación que juegue junta. Entonces, yo la verdad es que creo que efectivamente es algo que se podría pelear, se podría llegar con un equipo armado razonablemente. Pero Entregar la Copa América Se entiende poco porque finalmente uno dice, en un principio me acuerdo las primeras discusiones respecto a esto era si él iba a ser capaz de manejar el camarín. Ese era el tema. Y hoy día el tema dejó de ser el camarín, porque en la práctica él ha tenido libertad para poder hacer con los demás, con lo que fuera, y no es el tema del camarín, salvo que, como dices tú, ¿sabes qué más? Hay otra cosa que está detrás y yo me quiero ir, no sé, pero es bien absurdo, no se me ocurre. O sea, que no se Porque uno quiere- no quiere renunciar, No pero- quiere renunciar, pero en la práctica tampoco quiere quedarse con este cachito y no... Últimamente no hay entrenadores de selecciones que renuncien porque tienen acordado La unos cláusula. pagos La cláusula. de cláusulas que son multimillonarias y nadie renuncia, Claro. No. renunciando justamente a la cláusula. Claro. Y a veces empiezan a hacer declaraciones terribles, justamente para que sea insostenible para la directiva. ahora, lo que Quedarse. Chile no ha podido encontrar, y al margen de Rueda, es se bajó mucho el nivel de los delanteros. Después de Zamorano, Salas, Alexis, Eduardo Vargas. Vargas. el Chupete Suazo, ese nivel bajó mucho. Castillo no es ninguno No, de los no, otros. no. No es. Podría serlo. Podría Puede serlo, llegar, pero sí, Es puede llegar. talentoso, Sí, pero, pero puede, pero no tiene el solo nivel no, de... no, solo solo no. no. Entonces, porque uno decía, Suazo, ¿con qué, por ejemplo, con qué suplía su falta de estatura? Que se echaba atrás, la pelota atrás del área es más baja, por lo tanto no tiene que saltar. Y cuando el Chupete se echaba hacia atrás, suplía eso. El metro que le faltaba para saltar, él lo ganaba echándose 2 metros. Sí, 2 y metros hacia además atrás. desde el punto de vista, si tú quieres, de las habilidades individuales, yo creo que Suazo era mucho más habilidoso para enfrentar un defensa que lo que es Nico Castillo. Nico Castillo es más del juego de recibir, tocar, más de que le pongan una pelota y él... Y explosión con potencia. Oye, pero aunque claro, es no más tenga, físico, más sí, explosión. pero aunque no tenga una delantera hoy día que todos entendemos que es la delantera que nos gustaba, Que digamos, y que la va a ser Alexis la va a Alexis, hacer, supongo, ¿no? claro. Pero en la práctica igual él ha tenido libertad para armar un equipo con otras potencialidades que no las ha aprovechado. Entonces en la práctica también ha desaprovechado Claro. esa oportunidad. No, obviamente, y ha probado literalmente cualquier Cualquier- hipótesis claro. y no se ha quedado con ninguna, que es lo que espera después de probar la hipótesis calculada. Ahora tú ves que, O sea, ya se acabaron las pruebas ya, tú ves que en ¿no? otras partes pasan cosas increíbles. Argentina pierde 3-1 con Venezuela y el Y se va entrenador el que entrenador. renuncia es el entrenador de Venezuela. Bueno, Y que quizás tenemos que traernos al y que entrenador renuncia de por una Venezuela. causa Buenísimo. política. Oye. Dudamel dice, perdóname, pero a mí me politizaron el equipo.
Llegó Guaidó al camarín y dio una arenga, la cosa, y el camarín, yo no puedo politizar a un equipo que me lo van a dividir, porque no están todos en una posición. Entonces llegaron a dividírmelo y eso me perjudica. Con un trabajo que él hizo desde las inferiores, súper metódico, o sea, un tipo que lleva muchos años. Y renunció ganando Argentina. Traigámonos a Dudamel. Bueno, por ahí se conversó hoy día en la mañana. A Dudamel le tengo mucho afecto por dos cosas. Primero, porque juega en la posición que a mí me encanta, que es arquero. Segundo, porque jugó en Santa Fe, que es el equipo de mi infancia en Colombia. Por esas dos razones, tiene una personalidad bien particular. Venezuela, arquero. La situación de Venezuela era la siguiente. La principal debilidad de Venezuela no era el talento, por mil el talento, era que nunca se habían disciplinado. Nunca. Antes de llegar a Dudamel, el foco central era la indisciplina. Indisciplina táctica, estratégica, indisciplina de hábitos, indisciplina. Y este señor, sin aspaviento, llegó, los disciplinó, los metió en disciplina. Hizo un Bielsa equivalente a Chile cuando llegó. Sí, la gran diferencia con Bielsa es que Bielsa puso una cosa evidente en el fútbol, ¿no? Que es la superpresión. Y es evidente, los equipos de Bielsa, ¡bam, bam, bam, bam! Los equipos de Dudamel lo que hacen es un orden estratégico que uno lo ve avanzar que lo vimos que es con Mariada, y lo ve en la 17, en la 20 y en la selección mayor. Por lo tanto, hay recambio. Venezuela tiene asegurada la próxima década. Salió la próxima década. Salió vicecampeón del Mundial de la Sub-20, ¿no? Sí, pues. Claro. Sí, pues. Y en varias divisiones. Sub-17, Sub-20, ha ido saliendo siempre entre los 4 mejores, o sea, tiene un trabajo hecho espectacular. Y si tú ves, los grandes jugadores de Venezuela hoy son el arquero, Fariñez tiene 20 años. Es extraordinario. 20 años. Extraordinario. 20 años. Enjuto, los entrenadores europeos no se van a fijar mucho en Fariñez. No tiene la estatura, no tiene la estatura, pero tiene la recompensa, una capacidad de rechazo técnica. Le vi en Bogotá recientemente jugando Millonarios, el arquero Millonarios contra Nacional, 3 tapadas, 3 atajadas. La FIFA lo recogió como una de las jugadas en el acto. Tiene Salomón Rondón, que es cierto, está mayor, ya tiene 34 años Salomón, juega en el fútbol inglés a ese nivel, y eso ya habla de la disciplina. Antes un jugador de Colombia y de Venezuela no te llegaba a los 30 años siquiera bueno para poder correr. Mire, este caballero tiene 34 años y corre en el fútbol inglés. Una vez terminamos con disciplina. Despliegue. Pero quiero hacer una frase de lo siguiente. Fernando, cuando la política se mete tan descaradamente en el deporte, puede estropear la selección venezolana. Sí. El que la use. Sí, da lo mismo. Pero esa manera vulgar, ¿qué tenían que hacer los embajadores allá? No me parece. Particularmente cuando está fracturado el país. A lo menos. Sí, y bueno, eso fue lo que dijo Dudamel, que el embajador de Guaidó de España fue al camarín y eso generó una división de discusión y todo. Bueno, tiene que haber sido mayor la discusión del camarín, que es lo representado, que es posible que ni siquiera contra alguien, sino que no se llevara la división política ahí. Yo creo que ese fue el planteamiento de los jugadores, más que estar a favor. Se produjo otra cosa que es inversa, que es lo que hace el cabro Nico Maturana, claro. Que él hace da una opinión respecto de los medidores eléctricos y de que sería bueno que los pagaran las empresas y no los pague la gente porque no puede un viejo que se yo acá, y eso se interpretó como una intromisión en el mundo de la política, y ahí hay una cosa que yo creo que es totalmente diferente a lo otro, porque los jugadores de fútbol no son amebas, tienen actores sociales, además. Es fantástico que sí sea. Y Claudio Bravo tiene todo el derecho, yo lo defendí totalmente, de felicitar a Jaime Belolio por su votación en la primera vuelta de la Cámara de Diputados, porque él no por ser jugador de fútbol de la selección o de un equipo, no deja de ser persona con derechos. No solo eso, los jugadores hoy día juegan un rol social, son actores sociales, son referentes para lo bueno y para lo malo. A propósito de otras cosas que pasaron anoche, uno dice, oye, estos jugadores tienen que tener claro que ellos son referentes y cuidarse de eso y jugar el rol también de referente desde el punto de vista que ellos si quieren influir, si quieren, está en todo su derecho. A mí no me parece malo que lo digan, que tengan opinión.
Y yo lo conversaba hoy día con un amigo que le decía, oye, a propósito del rol de los periodistas hoy día que emiten opinión en los programas, que antes no se veía, no sé si, pero antes era como prohibido, que nadie, hoy día periodistas que hacen columnas, emiten opinión y hay todo un debate, por eso, pero eso no... Para serte franco, Sí, desde hace tiempo. 22 años. Sí, pero no todos lo hacían. Hoy día está transformado como en una práctica de que el periodista que hizo su columna, que sacó un video, que emitió opinión respecto de algo, y hay todo un debate si debiera o no debiera hacerlo. Y yo digo, mira, lo transparente, creo yo, es que el periodista transparente su posición y que finalmente es el programa o el canal el que tiene que asegurar la pluralidad, Claro, o el equilibrio, el balance, pero porque- sería raro pensar que un periodista no tenga posición política. Tenemos que es hacer raro. una pequeña pausa y volvemos porque está muy entretenido. Estamos de vuelta en la barra. Oye, hay hartos temas que están dando vuelta y una cosa... Disculpa, que- Fernando, una cosita corta. Sí, señor. Que Diga. por lo de Nico Maturana, que yo le pregunté al rector de la Universidad de Concepción si la postura que había dado que aparecía como dirigente de la Universidad de Concepción en contra de las declaraciones de Nico Maturana representaba el pensar de la universidad. Ah, tienes razón. Y me dijo que no, que ese dirigente no representa la reflexión que hace la universidad sobre que un jugador emita declaraciones políticas. Y que no sé si lo habrá hecho hoy día, porque la verdad no he estado atento, pero que la universidad iba a emitir una opinión institucional de la universidad como tal. Eso es importante porque como las marcas de la universidad, ¿ya? De repente los dirigentes tienen que tener un poco de cuidado porque están... O sea, la Universidad de Concepción es como uno de los bastiones del libre pensamiento en la historia de Chile, y pensar que le dicen a un jugador de sus colores, mire, no está bien que diga esto en este contexto, no se ve muy bien. Se ve bastante mal. Claro, por decirlo de una manera más- Pero sí, es lo mismo, a mí me sorprendió mucho cuando Claudio Bravo saluda por Twitter Sí. a Jaime Belolio por haber ganado, la cantidad de gente De que gente que- saltó diciendo, pero ¿por qué Claudio Bravo tiene que felicitar a Jaime Belolio? Bueno, porque yo me imagino que debe considerar que es un buen diputado o debe Exacto. votar como tal. ¿Y por qué no lo va a felicitar si este gallo no es una meba? Po? No, y además que yo encuentro fantástico eso porque además los jugadores en ese momento además pagan un costo, porque esa es la verdad. Sí, obvio. O sea, un jugador que hace eso paga un costo, divide su fanatismo por la mitad, ¿ya? Y efectivamente además los representantes, los dirigentes, todos detestan eso porque le baja el precio, literalmente le baja el precio, porque no va a faltar el equipo que no va a estar interesado porque sabe que piensa de determinada manera. Entonces la verdad es que es atractivo cuando los jugadores están disponibles para hacer Ahora, eso. En cierto hay un capítulo de la historia que cuando lo mencionen ustedes se van a acordar. Ah, ¿cuál es tú mencionaste, Carolina, el rol social del deportista? René Higuita, arquero nacional de la Selección Colombia, se le ocurrió que su liderazgo le daba para ir a visitar a Pablo Escobar en la prisión. Es la presión. Entonces yo me pregunto en voz alta, ¿eso hace parte de la expresión de un deportista ir a visitar a un confeso delincuente como era Pablo Escobar? Y eso le significó la carrera a un oficial que estuvo aquí de agregado. Y entonces también con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, tengo mucha admiración por Maradona en cancha. No fue en la cancha. Todo. Todos queremos A todos nos pasa. en nuestro Muchos. equipo, todos queremos No. nuestro equipo al Maradona que jugaba en la cancha. En Chile, yo diría todos. En Todos, Argentina, algunos. Le perdonan todo. Pero no, nos tenemos que acostumbrar que nuestros deportistas, nuestros artistas, nuestros periodistas hagan un punto. Sí. Bien o mal. Bueno, hagamos un punto de contradicción si no estamos de acuerdo. Obvio. Pero Pero no es juguémoslo malo eso. no porque ser futbolista y dijo otra cosa, sino porque estamos en desacuerdo con lo que Oye, está diciendo. Y punto. fuera por Digamos. eso yo Por ejemplo, escucharía la además- mitad de la música que escucho, que tengo tantos placeres culpables que digo. Ahí tiene problemas, claro. Imagínate la O sea, discriminación brutal, porque un abogado puede dar la opinión política que se le ocurra y nadie diría que está Claro, inhabilitado para hacerlo porque es abogado. Deme un No, segundo para claro, una anécdota. no, Deme no. un segundo para una anécdota. Yo estaba nombrado antes de ser cónsul general en Chile, en París. Y en París del 82. Y te castigaron. No, espérate, que esto es muy entretenido. Entonces el embajador colombiano allá era un conservador, pero de racabandaca. Yo creo que la raíz estaría a la izquierda, A la izquierda. del embajador. Y me dijo,
estaba llegando, yo lo recogí al aeropuerto y al segundo día lo llevé a una feria de vietnamitas. Y de pronto se fascinó con una canción en vietnamita. Una sonada, los instrumentos, la voz. Y se volvió, dijo, regáleme ese disco. Cómpreme ese disco. Entonces lo compré y toda la cosa. Sí, el tipo tal. Entonces yo fui donde el cónsul, al otro día el cónsul de Vietnam, y le pregunté. Me dijo, la canción se llama Oda a Lenin. Oda a Lenin. Por supuesto que te la compraste. No le dijiste nada. Yo esperé que este embajador regresara 5 años después a Colombia. Y le dije, ¿sabes qué, embajador? Fíjese que no haya como decirle, pero ¿se acuerda el disco? Sí, mire, aquí lo tengo, lo sacó. ¿Sabe qué dice? Esa canción es una oda a Lenin. No, pero uno tiene que asumir esas cosas. Mira, si, por ejemplo, casi todos los escritores son de izquierda. Pero yo siempre digo, claro, casi todos los escritores son de izquierda y son muy buenos. E incluso Vargas Llosa, desde que se puso de derecha, se puso menos escritor. Entonces, todas esas cosas. Pero hay que decir que Borges, que es bastante de derecha, como que vale por 200 de sus escritores. Es verdad. Entonces, así que simple, o sea. Por eso, yo lo llamo placeres culpables. Y estuvo dispuesto a perder el Nobel por visitar a Pinochet. Exactamente. Y estuvo dispuesto a perderlo, sabiendo, o sea, no es que lo perdió después y le dije, no, No le es que avisaron. lo perdiera específicamente por eso, pero... No, pero él lo llaman y le dicen que si va a Chile no hay ninguna posibilidad de que le pasen el Nobel. Y él dice que se creen estos tipos, que me importa tanto, yo estoy invitado a Chile y voy a Por Chile. supuesto. Y vino. Esos señores de Estocolmo. Claro. señores, A mí que me importa. Claro. Que Borges en realidad es un británico. En Y que te Argentina. digo una cosa, Borges se merece más el Nobel que el 80% de todos los premios Nobel que han salido. O sea, Sí, claro. O sea, entre él y Sartre que lo rechazó, o sea, imagínate, ya tienen... ya hay un universo. Claro. Yo estuve totalmente de acuerdo con que le dieran el Nobel a Bob Dylan, por ejemplo. Porque yo encontraba que las letras de las canciones son poesía, son literatura, son prosa y son mensajes y son cositas. Pero si tú me dices, oye, no se lo van a dar a Borges. Y se lo dieron. Lo tiene como... ¿Cómo se lo van a dar a Borges? Se nos arma un lío, se nos arma un lío. Sí. Bueno, mira, se lo van a dar a Borges. Esto en Guerra Fría, ¿no? También. Sí, pero fue en Guerra Fue en Guerra Fría. Fría. Eso fue en Guerra Fría. En Guerra Fría. Oye, tengo un tema que me parece a mí súper jodido y lo quiero tocar, que es el caso del caso Salah, Emiliano Salah. Salah muere en el accidente de avión cuando estaba yendo al Cardiff desde Desde Niza. el Nantes, ¿ah? Desde Niza a el Nantes. Y bueno, se muere en la ida a Cardiff, qué sé yo, donde ya tenía que llegar y se ha empezado a armar una crisis que no sé cómo va a terminar, donde que tiene lógica probablemente económica, que tiene lógica de... porque no está puesto en los contratos. Es un lío de abogados. Es un lío, claro, un lío de abogados. Pero raro, sin leyes, pero básicamente es el un Cardiff... caso de clases. Este es el Exacto, típico caso que es exactamente. para la clase. Claro, Es como, exacto, un caso para un texto para una clase de clase. leyes. Y el Cardiff dice, perdóname, no me llegó Claro. el jugador, por lo tanto, yo No lo pago. desconozco el contrato, devuélveme la plata. Pero no No se dice presentó a exactamente- trabajar. No, No se pero, presentó a trabajar. pero dice algo peor todavía. Porque dice, yo no tengo la certeza de que el jugador iba a firmar el contrato Exacto, porque claro. estaba modificado el Exactamente, contrato. Entonces dice, yo no tengo la certeza que el Técnicamente Había contrato... una modificación del contrato Claro. y tenía que, después de haber firmado el primero, tenía que Ahora, ratificar con el segundo. Esa tesis yo la echaría abajo al tiro. Yo en esto me pongo como abogada, Como más abogada. que me guste el fútbol. Es que la tesis se cae Pero por además sí tocaba el sola. examen físico, Sí, pero espérate. que siempre es una condición. Pero se cae por sí sola. ¿Por qué entonces el equipo lo manda a buscar? Porque si no está seguro, ¿por qué lo lleva y por qué le Sí, paga el el medio de viaje? transporte O sea, el es- medio de transporte lo pagó. Exacto, eso Él es cierto. no lo pagó él No es para aerolínea. irse. No es de aerolínea, no. Él lo mandó, lo fue a buscar. Pero no te olvides tú de que aquí va a primar la legislación Ah. de la FIFA. La Bueno. FIFA. Y La no señora tengo idea FIFA. si es como... Ya. Y no tengo Pero idea tú cómo sabes que la pero yo señora encuentro, FIFA no es la yo encuentro una legalidad lo que crueldad opera. brutal que se estén peleando por la plata de una persona que tuvo un Que se accidente. murió. No, claro. Ahora. Hay un libro fantástico inglés, se llama City, que es es un juego con la ciudad de Londres, pero en Londres le dicen la ciudad a la parte financiera. Sí. Entonces el juego es sobre el mercado inmobiliario, pero a partir del mercado inmobiliario trabaja varias historias. Y uno es un jugador de fútbol africano,
que llegue, se vuelve estrella en el fútbol inglés y se lesiona rápidamente. Y cuando se lesiona, después de 15 partidos espectaculares, ¿ya? Y habiendo firmado un contrato espectacular, lo sientan un día, lo llegan con sus muletitas, qué sé yo, recuperándose, o sea, no es que quedó, no que no pueda jugar nunca más, pero nunca iba a ser el mismo. Él no lo sabía, pero los otros sí. Y lo sientan con 15 abogados que le informan que, bueno, que su contrato caducó y que vuelva a de donde vino. Claro. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la probabilidad en el mundo FIFA que un equipo versus un jugador que ya no está, la probabilidad de que el equipo gane. Ahora, hay un tema que Es va a grande. favorecer Yo diría- al Cardiff, que es la siguiente. El embarque, todo esto es una comedia de graves errores. El piloto de la avioneta, el titular, no tomó la conducción de la... Entonces, lo tomó, para decirlo, un pirata de la aeronavegación, que comete una serie de errores monstruosos en la navegación. Pasando el canal de la Mancha, que pide bajar a una para poder ver de... Y yo me estuve mirando la discusión jurídica. A la luz de los contratos, a lo menos, la parte de la cuota inicial, y yo creo que va de la FIFA, a lo menos va a irse por la mitad del contrato. A lo menos. Que es una Yo te situación iba a entre decir eso, Salomón. cuando existen este tipo de casos y los Por abogados arbitraje. ninguno tiene certeza, salvo en este caso con la señora FIFA, que uno, Claro. la verdad es que lo jurídico Va no por es arbitraje. necesariamente lo que puede ocurrir. Cuando los abogados enfrentamos este tipo de casos que no está tan claro quién puede ganar, lo que tiene que haber es una conciliación, donde las partes llegan a un acuerdo, porque en la práctica el 100-1 es muy riesgoso. Pero es que la conciliación Y aquí siempre, no hay- la conciliación siempre, esta conciliación de vamos miti-miti, siempre significa que hay uno que siempre va a ganar porque no tenía esa plata antes del jugador y por lo tanto va a ganar. Bueno, pero si y el otro la- tipo va a perder la mitad de lo que le entregaron. Dicen- Y van con... Pero hay algunos y- que y dicen lo- no hay mejores arreglos que... Y lo atractivo para el que- Cardiff es que puede suplir con intercambio de jugadores debajo del contrato. Ojalá que no lo manden en avión, sino en la línea comercial. Lo que quiero decir es que el negocio hacia adelante es más que el negocio hacia atrás. Por lo doloroso que ha sido el fallecimiento Ahora, de Emiliano Sala. Te puedo Por asegurar doloroso. que esto va a significar que los nuevos contratos van a incorporar Incorporar, cláusulas respecto Claro, de cláusulas de- todas las el viaje, cláusulas el del viaje, viaje, línea de hasta que comercial. llegó, ¿Y quién si es no el llegó, responsable quién de es cada el lado? responsable hasta que pisa el Carolina, suelo del otro en lado. Europa, el 55% de los jugadores de élite se desplazan en aviones privados. Sí. El 55%. Y esto les da para pensar en los riesgos, porque eso es mucho más riesgoso que un avión de aerolínea. Pero por supuesto, la No, te puede aviación ocurrir no un es tan cara. accidente cualquiera. No es tan cara, piensa los una- desplazamientos te no puede son tan caros en Europa como ocurrir, nosotros antes de pensamos. llegar, te puede ocurrir un accidente cualquiera. Por ejemplo, O sea, tú tienes, y es puedes conocido, caer es de un conocida puente. la cláusula en montones de empresas de que el presidente del directorio y el gerente general no pueden viajar en el Exacto, mismo avión. exacto. Eso es conocido en montones de Exacto. situaciones. Yo tengo la impresión de que, no sé si es que hay algunos equipos que tiran a los jugadores en distintos aviones para que, no sé, que le pase lo del Chapecoy. El Atlético de Madrid acaba de vivir una turbulencia para el Atlético de Madrid, jugó en Milán con la Juve. la lluvia, sí, ahora. sí. Antes de que Cristiano le hiciera los 3 goles, ellos tuvieron un escabroso viaje con los últimos 15 minutos espantoso, es decir, no pudiendo aterrizar en Torino, tuvieron que buscar un aeropuerto alternativo porque las condiciones de turbulencia hicieron que el avión, y fue anécdota para que de un equipo te cuenten de algo que está acostumbrado, es decir, turbulencias las hay, las líneas aéreas Sí, siempre están y- volando. están volando en esto. Son los Para que jugadores sea de fútbol, noticia o es sea. porque fue efectivamente. Claro. Y ahí entonces es un avión institucional. Exacto. Entonces, en el punto, ¿cómo se regulan los viajes? Porque aquí la tesis que tienen los abogados del Cardiff es que un momento por Emiliano Sala extender más allá su permanencia en haciendo los últimos trámites, tomó el vuelo nocturno cuando esa condición no era No era apta la óptima. para volar. Entonces, hay muchas situaciones económicas, pero la FIFA, tratándose de intercambio comercial que puede afectar a Gran Bretaña con Francia, se va a ir por una salida salomónica. Ahora, FIFA ha perdido. Recordemos el famosísimo juicio que permite que todos los jugadores puedan jugar en cualquier país y tienen cualquier nacionalidad europea. El belga. Claro. Que es el juicio que abre, que además es un juicio que nadie esperaba, porque un jugador
que leyendo enteramente el periódico, comprendiendo lo que significa la Unión Europea, dice, bueno, nosotros somos empleados, somos trabajadores, ergo podemos jugar en cualquier parte. Y la FIFA le dice no, y él recurre a tribunales. Genera el Que caso. estaba prohibido en ese momento en la FIFA. Y todavía Está prohibido. ¿Ya? Y efectivamente, y gana el juicio. Y eso significa la mayor revolución económica, y la FIFA luego comprendió que había sido un excelente negocio. Claro, pero Bueno, hasta- Le fue a agradecer. y que ahora está a punto de cambiar en el caso que haya Brexit. el caso del Brexit. En el caso que haya Brexit, las implicancias para el fútbol... Alexis se queda cesante. Exactamente, para Sí. el caso del fútbol inglés es catastrófica. Sí, pues. Porque todas las personas que están ahí jugando por comunitarios pasan a ser extranjeros. Pero si está lleno Y de equipos que no tienen Yo- un inglés en cancha. El Chelsea, a ver, Chelsea tiene uno o O dos. sea, Pero está yo me lleno. atrevo a apostar que lo van a resolver de alguna manera. Ah, vamos a ver, a hacer una pausa y volver. Yo te lo puedo apostar. Seguimos en la barra y bueno, vuelve el campeonato nacional. Campeones. No, no, punteros. No, pero campeones de la Ah, la Super, Supercopa, sí, sí. pues. Supercampeón. No se No, achique, no, no se me chique, achique. no me chique. Ahora es Ah. el momento de agrandarse. No sé, alguna este vez. momento que uno ostenta porque nunca sabe cuánto más va a durar. No, no, no. ¿Ah? Hay Pero que, en todo caso, hay que yo, disfrutar el momento. yo me sorprendí muchísimo por el resultado porque yo encontraba que Palestino había estado jugando con la Copa Libertadores extraordinariamente bien. Creo que el Ivo Asayes ha hecho un tremendo trabajo en Palestino y que terminara 5-0 Es raro. Es raro. vamos, Sí. raro. A mí me encantó. Me encantó cuando jugó con Medellín en Medellín. Le hizo partidazo. Tiene muy ordenamiento el del Palestino. Me encanta la forma en que un equipo, un jugador el jugador, como el caso de Ivo Asay, pone a jugar a Jiménez, le entrega una responsabilidad. Y cómo la administra dentro del equipo. ¿Cierto? Desde un arqueo que comienza a tomar notoriedad, la línea defensiva, pero él con mucha guiando el equipo, guiándolo fuera y adentro de la cancha. Eso es lo que tiene Jiménez, el aporte que le hace a Palestino. Sí, pero yo creo que en ese partido hay una cosa que en general yo he pensado que ahora se estila poco que hayan especialistas porque tiene ciertas especificidades que hoy día en el fútbol actual no nos sirven, pero yo creo que cambian psicológicamente mucho los goles de tiro libre a los que lo reciben. El gol de tiro libre es una cosa que está fuera del libreto. Entonces, cuando te hacen el gol de tiro libre, como que todo es una maldición, porque después viene otro tiro libre, va a haber siempre otro tiro libre. Es un poco lo que pasaba con el Coque Contreras. El Coque Contreras ni se movía mucho, pero de repente tiro libre, ¡pum! Pero después venía otro tiro libre. Y tú quedas así como, bueno, pero ahora de nuevo, o sea, y entonces tú llegas 2-3 veces y puedes hacer 2 goles. Y no llegas, porque ni siquiera entras al área, sino que te botaron afuera. Pero imagínate, a ver, el gol de tiro libre fue el segundo gol. El segundo. Claro, sí, porque primero el gol de Sí, pero hasta ahí hay partido. Sí. Y de ahí para adelante, Se desfondó en el se segundo. fue el partido. Se desfondó. Se desfondó. Pero imagínate tú, es exactamente lo mismo, y te encuentro razón, porque Julito Martínez, ¿te acuerdas tú? Que Sí. decía que cuando Chamaco Valdás tomaba una pelota de tiro libre era medio gol. Claro. ¿Ah? Era medio gol. Pero tú cuando tienes, por ejemplo, al Barcelona de Messi y te dan un tiro libre a la entrada al área grande. 0-8. Las posibilidades de que esa cuestión termine en gol son mucho más altas de que en Claro, cualquier otro claro. caso y con cualquier otro jugador. Claro. Lo mismo pasaba con Maradona en su momento, Claro. o Pelé en su Y Jorge momento, Aravena en Chile. Riveliño, Jorge Aravena en Chile, Claro. qué sé yo, mucho que tiran ¿cómo se llama? Miguel Ángel Orellana en la Católica, ¿te acordás de los 80 también? Sí, no sé, había varios en la Católica. Tenía varios que había varios, pero estaba Sierra, José que Sierra. era un especialista también de tiro libre, y por lo tanto tú te sentías ahí, y cuando te hacían el gol de tiro libre, efectivamente es un bajón, Es un porque bajón. tú puedes tener un armazón extraordinario hasta que se produce Claro. foul. Qué sé yo, Intrascendente muchas veces. intrascendente fuera Claro. del área grande, pero lo suficientemente cerca para Exacto. Pero- y se te viene todo abajo y tenés que armar la Y tiene que cosa. partir. Pero yo le agregaría una adicional, más que hablar de Palestino en sí mismo, porque yo creo que efectivamente es un palestino distinto. Yo creo que el problema para Palestino no es ellos, es la Católica, que está jugando de una manera No, está que jugando yo creo mucho que más, claro.
Yo te decía, esta es otra Católica, yo no sé, o sea, una cuestión impresionante, y yo creo que estaban muy envalentonados además después del clásico, de haber ganado en el estadio, o sea, en el Monumental, que igual llevaba, o sea, teníamos buen rating ahí, pero había... Pero ahí tuvimos una cosa que no se dio con Palestino. Yo comenté la cuestión para la radio, el clásico. La única cosa que yo pido cuando tú vas ganando 2-0 o 3-0, lo único que pido es que no te vayas para atrás y empieces a tocar la pelota y esperes los soles y toda esa cosa allá, porque esa es la antesala, y yo siempre hago la misma relación, la he dado aquí en el programa, de los All Blacks sudafricanos en rugby. Claro. Los All Blacks sudafricanos en rugby te agarran a una selección donde de entrada tú sabes que va a ganar 60-0 y te hacen, qué sé yo, a los 30 minutos, a los 80, a los 60 minutos te llevan 60-0 y los tipos quieren hacerte 100. Claro. No te dejan, o sea, ellos entienden que la mejor defensa es seguir atacando. Acá yo con Peña San José pasaba eso todo el año pasado. Tú hacías un gol y te veías para atrás y empezabas a jugar. La pelota se movía y se hacía bonita y todos esperaban el ole, y de repente te hacían el gol y empataban. Y aquí pasó con Colo-Colo un ratito lo mismo. Vas ganando 3-0, te vas para atrás, hace un toquecito y Colo-Colo, no hay que despreciarlo nunca. Le da un metro de distancia, te meten el primer gol y te meten el segundo gol. Y además estaban en su estadio con toda la presión de que tienen que ganar. Bueno, eso no lo hizo Católica en el partido con Palestino. Sí. No cerró el partido. ¿Ah? Sí. No pero cerró el también partido, Palestino, yo Totalmente. me acuerdo perfecto de haber sido el año 96, una cosa así, que un partido de la U con Colo-Colo, la U estaba en un muy buen momento, a los 30 minutos ganando 2-0, creo que era Sala y Golver, hicieron los goles, y Marcelo Espina llama a todos y empieza, y les dice, todos para atrás, le dice. O sea, nosotros no vamos a pasar a la historia, en el fondo, que nos hagan 5 pepas acá. O sea, el partido ya está perdido, opérense de los nervios, ¿ya? Y no pasemos a la historia. Y todos para atrás, se acabó. ¿Ya? Entonces, lo que teníamos no funcionó. Y claro, uno dice, es duro, pero bueno, Ya, no querís Vaya a morir, pero con 9-0. dignidad. Claro. Querís morir, pero Sí, con dignidad. porque una final con 5 pepas en contra, igual duele. Ahora, o sea, yo lo puedo entender cuando tú quieres defender algo que no sea un bochorno. Exacto. Pero no lo puedo entender No, cuando tú cuando vas te- ganando. sí. No, y, claro. y además es falta de respeto para el público Sí. que ha pagado la entrada, bueno, y que quiere ver un espectáculo. Juégate el máximo de lo que tú No, puedas pero- rendir. supuesto. Pero yo creo que- Para Brasil, para las clasificaciones de Brasil, San Paoli tuvo su año en que no se pueden, en que cerrar los partidos anticipadamente es un error. Ganándole 3-0 a Colombia en Barranquilla, en Barranquilla. de visita, 3-0. Hace, recordarán, 3 relevos en la defensa. 3. Y cerró el partido, se fue al camerino y dijo, ¿sabe qué? Esto está listo. Exacto, vamos al partido. Pero viene y hace una modificación, pone Rojas, mueve la defensa, que era lo que estaba funcionando espectacularmente junto con la delantera. Al Pepe Roja. Al Pepe Rojas. Y Falcao cogió por allí y toda esta cosa. Eso que llama uno ahora de cerrar el partido, que es una de las arengas de estos tiempos, ¿sabe? Que cerremos el partido. Entonces lo cerramos en el 70, en el 60, en el 80. Claro, No, si yo- quieres cerrar el partido, ciérralo En el cuando 90 y- matemáticamente en el no te puedan 95. hacer más goles Claro. por el tiempo que tienes de los goles que vas ganando. Claro, El lo que que- cerrar el partido ya no es... Pero además hay 3, 4 técnicos que tú sabes que te dicen, puedes cerrar el partido y no le vas a hacer un gol. Son un par de técnicos italianos, Sergio Marcariano, o sea, son un par de tipos. Pero no uruguayos. todos los técnicos saben hacer eso. Bilardo, Bilardo. o sea, el estudiante O sea. de la época de Bilardo y de Pachamé y todo Subeldía, eso, claro, el Subeldía. estudiante de La Plata, ese te Ahora, cerraba un partido. te cerraba un No, partido. no entraba ¿Para qué? nadie, porque el que entraba salía sin cabeza. Salía sin pues. cabeza, exactamente. Ahora no es necesario llegar al extremo como el partido de la Católica del otro día, que en los últimos 5 minutos fue como el estrés máximo de lo que no pasó en todo el Ah, resto bueno, claro. o sea, no es necesario llegar a ese Claro, punto. pero, Yo no, creo pero que se puede recordemos- cerrar antes. Recordemos ese partido ¿Por qué? donde la selección española golea a Inglaterra y el arquero de España, cuando está el árbitro da 5 minutos, e iban ganando 4-0, y él llama al árbitro y le dice, respeto por el rival, le dice, o sea, Cierra. termina esto, ¿para qué? No tiene sentido. Entonces también tiene que ver también con eso, porque hay jugadores que consideran que empezar ya a cancherear al otro, ya... El acto de canchereo más brutal, lo he contado acá, más brutal que yo he visto en mi vida creo que fue
año 60 y algo, 69 o no me acuerdo cuándo, se juega el partido de definición de la Copa Libertadores River Plate con Peñarol acá, en el Estadio Nacional. Repleto. 25 minutos gana River 2-0. Centro de Peñarol, en un centro de Peñarol, y Amadeo Carrizo, el arquero, extraordinario, uno de los mejores arqueros de la historia de Argentina, salta a agarrar la pelota y ¡paf! La para de pecho. Así, lo deja caer, la toma, y al negro Spencer, el paraguayo que jugaba, el ecuatoriano que jugaba por, de 9 por Peñarol, agarra la pelota y le hace así. Yo recuerdo a mi papá decía, a los uruguayos no se les hace eso en el fútbol. 4-2 ganó Peñarol. Y todavía se acuerdan de la para de pecho. No, cancherear, yo creo que es lo peor que puede haber. Si nosotros hubiésemos canchereado después de ganarle 3-0 a México en la Copa Confederaciones, no estaríamos celebrando el 7-0. Me acordé del boxeador, el boxeador que ganó, que le hizo toda paramaya y que se burló todo el rato el rival, y de repente el rival de los choreados que estaba en le manda en la última en la última pelea que había, y que el otro va el rival, le pega un solo y lo mató y lo noqueó y ganó. Y llevaba el otro todo el rato burlándose en la pelea. ¿Tiene equipo para campeonato? ¿La Católica? Sí. Este equipo es mucho mejor que el del año pasado. Sí. Y faltan todavía algunos buenos, falta que llegue Lanaro ya recuperado. Pero una cosa cultural muy interesante que a mí me gusta de la Católica. Perdón. No, perdón. Pero mira, la Católica tiene una tradición larga de buen juego. O sea, uno ve, no sé, el año 91, 92, ese equipo estaba Reynoso, o sea, el Coque Contreras. Esa larga tradición siempre la han respetado. Y los hinchas, a veces lo hacen de una manera bien desagradable, lo exigen. Claro. Ponen ganando 2-0 mal, pero exigen esto. En la U y el Colo pasa que lo que se exige son los huevos. Entonces pasa mucho que a los técnicos no les importa mucho cómo juega el equipo, porque la demanda no tiene que ver con jugar bien, sino que vamos para adelante y que corran. Entonces yo creo que eso es un elemento cultural que cuando la Católica logra empezar a hacer los goles y le funciona un periodo de tiempo, tiene cierta sustentabilidad, porque siempre se está jugando a jugar bien. Este es un equipo que juega bien, el equipo la gracia. Entonces, yo creo que eso le va a dar cierta duración al proceso. Pero Colo-Colo tuvo equipos extraordinarios que también te pintaban entero. El del 73, ni hablar. Bueno, claro. La Universidad de Chile tuvo 3 o 4 equipos. El de la Sudamericana es extraordinario. Extraordinario. Es que era un reloj esa cuestión, era increíble. Ya, tenemos que irnos. Libardo, muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias. Tenía Caselli. Hay que decir que tenía Caselli y se colocó. Tenía Caselli, tenía el Negro Más, tenía el Chamaco Valdés. No, Caselli no estaba desde el 70 más adelante. Tenía Chamaco Valdés. Más adelante, 79, sí, 79. Nos vamos. Nos vemos mañana en la barra.